Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino a la tierra, como lo está en el cielo. Que se haga tu voluntad como en el cielo en la tierra. Danos hoy nuestro pan diario. Perdónanos nuestras deudas, como perdonamos a los que nos deben. No nos induzcas en la tentación, sino líbranos del maligno. Es el Padre nuestro, como nos dice Jesús, dice: escuchad cuando oréis, decid así. Y viene en el volumen 3 del Evangelio según me ha sido revelado, de Valtorta. De Valtorta. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a su programa Diálogos Divinos. Les saludamos el doctor Salvador Tomasini. Hola, amigos. Alejandro Carrega. Hola, buenas noches. Y su servidora Alejandra López. Bueno, el día de hoy queremos hacer un programa en donde tratemos de analizar el Padre Nuestro. El Padre Nuestro visto desde la perspectiva de Valtorta, de los dictados de la obra de María Valtorta, pero luego nos pasaremos a los dictados de Jesús en Luisa. Son muy similares, pero conviene irlo analizando, porque es importante. Es la única oración que nos deja Jesús. Es una oración que quizá la hemos dicho, no sé, cientos o miles de veces, pero que difícilmente hemos podido llegar al fondo. O sea, sí. Lo primero que yo diría es que el Padre Nuestro no es propiamente una oración, sino es un modo de vida, es un camino a seguir. O sea, es la forma correcta de poder llegar sin ninguna dificultad hasta Dios. Así que vamos a irlo analizando. Primero empezamos con Valtorta y luego nos seguiremos con Luisa. ¿De acuerdo? A ver. En el cuaderno de 1943, el 7 de julio, de María Valtorta, dice Jesús: ningún acto está ausente en la brevedad de la fórmula. Fe, esperanza, caridad, obediencia, resignación, abandono, petición, contrición, misericordia están presentes. Porque Jesús antes dice en el Pater Noster que está la perfección de la oración. Por eso nos habla de que todos los actos están presentes. Dice: diciéndola, oráis con todo el paraíso durante las 4 primeras peticiones, después, dejando el cielo, que es la morada que os espera, volvéis sobre la tierra, permaneciendo con los brazos alzados hacia el cielo, para implorar por las necesidades de aquí abajo y para pedir ayuda en la batalla que hay que vencer para volver allá arriba. Y luego ya viene el principio, dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Y dice: oh María, solo mi amor podía deciros: decid Padre nuestro. Con esta expresión os he investido públicamente con el título sublime de hijos del Altísimo y hermanos míos. Si alguno, aplastado por la consideración de su nulidad humana, puede dudar de ser hijo de Dios, creado a su imagen y semejanza, pensando en esta palabra mía, no puede ya dudar. El Verbo de Dios no yerra y no miente, y el Verbo os dice: decid Padre nuestro. Tener un padre es algo dulce y una gran ayuda. Yo en el orden material he querido tener un padre sobre la tierra para tutelar mi existencia de niño, de muchacho, de joven. Con esto he querido enseñaros, sea a los hijos que a los padres, cuán grande sea la figura moral del padre. Pero tener un padre de perfección absoluta, cual es el Padre que está en los cielos, es dulzura de las dulzuras, ayuda de las ayudas. Mirad a este Padre, Dios, con temor santo, pero siempre más fuerte, que el temor sea el amor agradecido por el dador de la vida en la tierra y en el cielo.
Fue un golpe fuerte para los judíos que Jesús les viniera a hablar así de Dios, ¿no? Claro, y sobre todo, o sea, decirle padre a Yahvé, ¿no? O sea, porque implícitamente se estaba diciendo, soy su hijo, soy igual que él. O sea, era lo que, y eso es lo que a ellos los alertó y los escandalizó, ¿no? El hacerse hijo de Dios. Pero bueno, ahora veámoslo nosotros, o sea, creo que es un gran alivio para todo el mundo el que podamos invocar a un Padre y, como dijo Jesús aquí, a la hora que nos deja esta oración y nos pone a decirle Padre, nos está prácticamente legalizando como hijos, como hermanos de Él. Y ya con esta introducción, Jesús nos autoriza o nos legaliza como hijos de Dios. Eso yo creo que debería de ser algo inmenso, y el solo hecho de decir Padre, ahí nos deberíamos de parar un buen rato, tratando de meditar qué quiere decir decirle a Dios Padre. ¿Sí? Lo hemos repetido 20,000 veces y nunca hemos reflexionado qué quiere decir eso. Y es que el hombre al caer alejó a Dios, pues como dirían, al infinito y más allá, no sé cómo se puede decir, a lo más lejos que se pueda uno imaginar. Y ahora el proceso que trae Jesús es otra vez ir acercando a Dios al hombre. Así es. Y sobre todo dándole la seguridad de que efectivamente la divinidad es nuestro Padre, ¿no? Porque todavía en la actualidad lo mencionan como el Dios de mis padres. O sea, un Dios lejano que a lo mejor a mí ya no me llega como Dios, menos como Padre. Así es. O sea, un Padre, no importa, o sea, voy a ponerme así, no importa que esté separado pues, en distancia, pero siempre es Padre y por lo tanto siempre está junto. O sea, emocionalmente, espiritualmente, siempre está con su Hijo. Nosotros como humanos no tenemos la capacidad de poder ayudar, de poder convivir, de poder hablar con nuestro Hijo aunque cuando estamos separados. Dios está separado de nosotros nos separamos de Él, no Él de nosotros. Como dices, o sea, lo desterramos de nuestra vida, pero Él siempre ha estado cerca de nosotros. O sea, lo único que necesita es que le digamos nuevamente Padre y que queramos convivir con Él y inmediatamente acude, ¿no? Y yo creo que la palabra Padre también lleva intrínseca la confianza. Así es. ¿Verdad? Y Jesús al venir a nosotros, pues qué grande es poder ver a Dios a los ojos, o sea, porque el Dios que se imaginaban antes, bueno, y que sí es gigantesco y no había ningún contacto con el hombre, y al tener a Jesús y verlo a los ojos y poderlo ver a los ojos y que Él aparte nos diga, me dices que no conoces al Padre, me conoces a mí, no conoces al Padre, o sea, nos está diciendo, ya estamos aquí otra vez juntos. Así es. Muy bien. Bueno, pues este es el inicio de esta oración, o sea, un darnos a conocer, darnos nuevamente la oportunidad de sentirnos Padre, sentirnos hijos del Padre, ¿no? A ver, seguimos. Santificado sea tu nombre. Con el mismo movimiento de los serafines y de todos los coros angélicos, a los cuales y con los cuales os unís al exaltar el nombre del Eterno, repetid esta exultante, agradecida, justa alabanza al Santo de los Santos. Repetidla, pensando en mí, que antes que vosotros, yo, Dios Hijo de Dios, la he dicho con suma veneración y con sumo amor. Repetidla en la alegría y en el dolor, y en la luz y en las tinieblas, en la paz y en la guerra. Bienaventurados los hijos que nunca han dudado del Padre y siempre en cada circunstancia han sabido decirle, bendito sea tu nombre.
O sea, y ese santificarlo, ese reconocerlo, alabarlo y unirnos en esa alabanza continua que todo el cielo le dan, o sea, que toda la creación le da, o sea, y ahora nosotros desde aquí, desde nuestra tierra, me refiero a tierra nuestra, no la tierra de planeta, también nos debemos unir para santificar el nombre de Él y poderlo alabar y junto con todo el cielo, con toda la creación. Así que bueno, esa es la segunda parte y como vemos, o sea, es reconocer al Padre, ahí faltó que estás en los cielos, o sea, es reconocer en dónde habita y luego que todo en mí sea un motivo de alabanza a tu nombre para santificarlo junto con todos los demás. Este es el inicio de ese camino de vida, de esta forma de vida que habíamos mencionado al principio. Y yo creo que esto es tan importante que está incluido en el Decálogo. Que uno dice, no jurarás el nombre de Dios en vano. Es una prohibición tajante, fuerte y definida que aquí lo ratifica. Hay que santificar el nombre, ¿no? Así es. Bien, venga tu reino. Esta invocación debería ser el latido del péndulo de toda vuestra vida y todo debería gravitar sobre esta invocación al bien, porque el reino de Dios en los corazones y desde los corazones en el mundo querría decir bien, paz y todas las demás virtudes. Llenad por ello vuestra vida de innumerables imploraciones por la llegada de este reino, pero imploraciones vivas, es decir, actuar en la vida aplicando vuestro sacrificio de cada momento, porque actuar bien quiere decir sacrificar la naturaleza, con esta finalidad, que se haga tu voluntad en la tierra así como en el cielo, ¿no? Es lo que sigue del Padre Nuestro. El reino del cielo será de quien ha hecho la voluntad del Padre, no de quien haya acumulado palabras sobre palabras, y después se ha revelado al querer del Padre, mintiendo a las palabras antes dichas. También aquí os unís a todo el paraíso que hace la voluntad del Padre. Y si tal voluntad la hacen los habitantes del reino, ¿no la haréis vosotros para haceros a su vez habitantes de allá arriba? Oh, alegría que os ha sido preparada por el amor uno y trino de Dios. ¿Cómo podéis vosotros no afanaros con perseverante voluntad para conquistarla? Quien hace la voluntad del Padre vive en Dios. Viviendo en Dios no puede errar, no puede pecar, no puede perder su morada en el cielo, porque el Padre no os hace hacer más que lo que es el bien, y que, siendo bien, salva del pecar y conduce al cielo. Quien hace suya la voluntad del Padre, anulando la propia, conoce y gusta ya en la tierra la paz, que es la dote de los bienaventurados. Quien hace la voluntad del Padre, matando la propia voluntad perversa y pervertida, ya no es un hombre, ya es un espíritu movido por el amor y viviente en el amor. Creo que con esto que he leído hasta ahorita, lo primero es hacer la voluntad de Dios, pero igual que como la hacen en el cielo. O sea, todos los ángeles, los bienaventurados y Dios mismo. Y no se trata de un obedecer nada más, sino se trata de un hacer exactamente lo que Dios quiere que hagamos, pero sin obedecer, sino poseyendo esa voluntad. O sea, teniendo las mismas, ¿cómo diríamos?, iniciativas, las mismas ideas, todo, porque si fuera obedecer nada más, siempre habría ese choque entre voluntades, la orden y el obedecer, el que ordena y el que obedece. Y si hay esta dualidad, entonces lo primero que quiere decir es que hay una separación. O sea, ya hay dos personas ahí, dos seres. En segundo lugar, hay una subordinación, como dices, que no va de acuerdo a lo que yo digo, o sea, lo que yo pienso. Por eso esa parte final, donde dice que vivir en este punto es destruir nuestra voluntad,
O sea, ahí ya nos está acercando a este punto de si mi voluntad se destruye, entonces la pregunta es, ¿y entonces de qué vivo? ¿De qué me sirvió que me la dieran? No, o sea, ¿de qué vivo? ¿De qué me sirvió que me la dieran? Pero ¿cómo voy a obedecer o cómo voy a hacer la voluntad como se hace en el cielo? Es porque el Padre nos va a dar un don que es su voluntad, aún en el cielo. A los que no vivieron en la divina voluntad en la tierra, se las dará en el cielo, nada más que sin mérito. O sea, en el cielo no se gozará de los méritos que se hubiera podido lograr si lo hubieran hecho aquí. Pero de todas maneras creo que está bastante bien explicado, sobre todo teniendo en cuenta que esto se refiere a hace 2000 años y que Jesús estaba hablando prácticamente para toda la santidad que iba a dejar practicado, o sea, que se practicara la santidad desde el punto de vista de las virtudes. O sea, ese era como el camino, ¿no?, para llegar ahora a Luisa. Pero creo que es bastante claro lo que está manifestando. Dice, después de haber provisto a las peticiones para el Espíritu, porque sois pobres, vivientes entre las necesidades de la carne, pedís el pan a aquel que provee de alimento a los pájaros del aire y de vestidos a los lirios del campo. Danos hoy nuestro pan cotidiano. He dicho hoy y he dicho pan, yo no digo nunca nada inútil. Hoy, pedid día tras día las ayudas al Padre. Es medida de prudencia, justicia, humildad. Prudencia. Si lo tuvierais todo de una vez, desperdiciaríais mucho. Sois eternos niños y caprichosos por añadidura. Esto nos recuerda el Éxodo. En el pueblo israelita en el desierto, el maná, Yahvé les dice que recojan lo necesario para ese día. O sea, que no acumulen, porque sería como un tener temor de que al otro día no hubiera. Entonces aquí nos está hablando prácticamente de lo mismo, ¿no? Danos hoy, o sea, y debemos siempre vivir en el hoy, en este hoy de Dios, en que Él proveerá para el día de hoy. Sí, o sea, eso es como uno de los puntos difíciles de poder, ¿cómo diríamos?, entender y practicar. Casi siempre nosotros queremos tener de más para asegurarnos y decir estoy seguro, tengo mi reserva. Sí. Pero recordemos lo que le pasó a aquel hombre rico que tuvo una cosecha muy abundante, que dijo, ahora sí, alma mía, tienes bienes para vivir durante muchos años, y está haciendo planes para todo eso, y Dios le dice, insensato, hoy te llamaremos a juicio, ¿no? Sí. En fin. Sí, es que ahí es donde se desarrolla la fe, porque uno prefiere tener guardado en lugar de estar esperando, y si mañana no viene. Uh-huh. Luego leemos a Luisa y vemos que a Luisa la dejaba sola muchos días. Pero no, ese hoy es importantísimo. Así es. Porque además crecer. En el inicio del Padre Nuestro, el Padre siempre provee. Uh-huh. Como hijos que somos pequeños, tenemos que tener la confianza de que como Padre Él va a buscar siempre nuestra satisfacción. Así es. O sea, solamente un padre desalmado no le daría de comer a su hijo, ¿no? Uh-huh. Pero Dios afortunadamente no es desalmado. Sí. Ahora habla de la justicia. Dice, ¿por qué deberíais tenerlo todo de una vez cuando yo tuve día a día la ayuda del Padre? Y no sería injusto pensar que está bien que Dios os dé todo junto, pensando por los adentros, con cuidado humano que, nunca se sabe, está bien tenerlo hoy todo en el temor de que mañana Dios no dé.
la desconfianza, vosotros no reflexionáis en esto. Es un pecado. No hay que desconfiar de Dios. Él os ama con perfección. Es el Padre perfectísimo. Pedirlo todo junto choca con la confianza y ofende al Padre. Luego habla de la humildad. Dice, el deber pedir día a día os refresca en la mente el concepto de vuestra nada, de vuestra condición de pobres y del todo y de la riqueza de Dios. Y luego dice pan. He dicho pan, porque el pan es el alimento rey, el indispensable para la vida. Con una palabra, y en la palabra, he encerrado para que las pidierais todas las necesidades de vuestra permanencia terrena. Pero al igual que son distintas las temperaturas de vuestra espiritualidad, así son distintas las extensiones de la palabra. Pan, alimento. Para quienes tienen una espiritualidad embrional, hasta el punto de que es ya mucho si saben pedir a Dios el alimento para saciar su vientre. Hay quien no lo pide y lo coge con violencia, maldiciendo a Dios y a los hermanos. Este es mirado con ira por el Padre, porque pisotea el precepto del que proceden los demás. Ama a tu Dios con todo tu corazón, ama a tu prójimo como a ti mismo. Pan, ayuda. En las necesidades morales y materiales, para quien no vive solo para el vientre, sino sabe vivir también para el pensamiento, teniendo una espiritualidad más formada. Pan, religión. Para aquellos que, aún más formados, anteponen a las satisfacciones del sentido y del sentimiento humano, ya saben mover las alas en lo sobrenatural. Pan, espíritu. Pan, sacrificio. Para quienes, alcanzada la edad plena del espíritu, saben vivir en el espíritu y en la verdad, ocupándose de la carne y de la sangre, solo cuanto es estrictamente necesario para continuar existiendo en la vida mortal hasta que sea la hora de ir a Dios. Estos ya se han cincelado a sí mismos sobre mi modelo y son copias vivientes de mí, sobre las cuales el Padre se inclina con abrazo de amor. O sea, ¿qué nos dijo? Que el pan no es única y exclusivamente el pan material. Sí, es todos los tipos de hambre que puede tener. Así es, y que estamos implorando que nos provea de todo esto, ¿no? O sea, podríamos resumirlo así, que nos provea del pan espiritual, que nos provea del pan moral y que nos provea por último del pan material. O sea, todas las necesidades del ser humano. Aquí lo está poniendo así en forma muy general, está bien. Después en Luisa lo vamos a ver un poco más detallado, ¿no? Aquí en México usamos una frase, incluso los católicos, que dice, a Dios rogando y con el palo dando. Uh-huh. Esa es una afrenta contra el Padre Nuestro, porque ahí desconfiamos de la providencia del Padre, ¿no? Uh-huh. Así es. O sea, estamos en un punto en donde a Dios lo ponemos prácticamente en segundo lugar. Yo le ruego al Padre, pero yo trabajo, yo estoy haciendo lo mío. No quiere decir que nos sentemos tranquilamente a esperar el maná, porque luego se puede interpretar así, como un quietismo, ¿no? No. Se debe ver desde el punto de vista de que yo hago lo que debo hacer y Dios es el que provee. En algunos provee más, en algunos provee menos, pero siempre provee. Así que no nos preocupemos por el qué hacer más, sino qué necesito hacer confiando plenamente en Él. Y él dice, busca primero el reino y todo te será dado por añadidura. Así es. Entonces no es el punto de con el a Dios rogando y con el mazo dando, sino en el sentido de decir, bueno, yo voy a hacer lo que yo sé hacer, lo que yo acostumbro a hacer,
y todo lo demás se me dará, ¿sí? Pero lo primero es buscar el reino. Ese es como el centro de todo. Y en realidad todos nos dedicamos a buscar el pan y quizá después de haberlo conseguido nos dediquemos a buscar el reino. Sí. O sea, es al revés. No, y muchos se dedican a buscar el pan y dicen, Dios, a ver cuándo traes tu reino, ya te estás tardando para que ya no tenga yo que trabajar. Bueno, porque mucha gente así vive, ¿no? Bueno, así es. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. No hay en el número de los creados ninguno, excepto mi madre, que no haya tenido que hacerse perdonar por el Padre culpas más o menos graves según la propia capacidad de ser hijos de Dios. Rogad al Padre que os borre del número de sus deudores. Si lo hacéis con ánimo humilde, sincero, arrepentido, inclinaréis al Eterno a vuestro favor. Pero condición especial para lograrlo, para ser perdonados, es perdonar. Si solo queréis y no dais piedad a vuestro prójimo, no conoceréis perdón del Eterno. Dios no ama a los hipócritas y a los crueles, y aquel que rehúsa perdonar al hermano rechaza el perdón del Padre para sí mismo. Considerad además que, por cuanto podáis haber sido heridos por vuestro prójimo, vuestras heridas a Dios son infinitamente más graves. Que este pensamiento os impulse a perdonarlo todo, como yo perdoné por mi perfección, para enseñaros a vosotros el perdón. Aquí también decimos perdono, pero no olvido. Así entonces vamos a querer que Dios nos perdone, pero no olvide nuestras deudas. Así Pues es. no. Pero como vamos viendo, creo que queda muy claro cuál es el camino, ¿no?, que nos está marcando el Padre Nuestro. O sea, el estar siempre en la presencia de nuestro Padre, el santificarlo, o sea, honrarlo, darle el lugar que debe tener. El pedir, lo único que deberíamos de pedir para el Espíritu es que venga tu reino. O sea, ese reino, ¿qué quiere decir? Primero hay que entender que es un reino futuro. Que Jesús nos lo está enseñando y no es el reino de la redención. Si fuera el reino de la redención, hubiera dicho que se expanda o que se extienda el reino que yo vine a traer. Si no, es un reino futuro, no es el reino del momento. La siguiente frase es la explicación de qué reino: el hágase tu voluntad, como en el cielo, así en la tierra. O sea, porque en el día que tengamos esta voluntad, el día que podamos quitar nuestra voluntad y tener la de Dios, estaremos compartiendo la misma vida que Él y estaremos realmente llegando y logrando entrar en ese terreno de ser hijo verdadero de Dios. ¿Sí? Entonces, pero una condición: yo pido tu reino, yo quiero hacer tu voluntad, pero necesito que me perdones. Necesito que perdones mis deudas que tengo contigo. Esas deudas, bueno, vamos a ver poco a poco qué son, pero necesito que me perdones, pero requisito indispensable es que yo perdone. Si yo no perdono, el Padre no perdona. Tal y como yo juzgo, tal y como yo actúo, es como me van a juzgar a mí, de acuerdo a mis actos. Así que, como vemos, estamos entrando en un camino de vida, en una forma de vida, ¿no? Entonces, el Padre Nuestro deberíamos de rezarlo con nuestra vida, no con nuestra boca. O sea, igual que el Evangelio lo podemos proclamar millones de veces. No dará el mismo fruto que cuando lo proclamemos con nuestras obras. O sea, que la gente vea a la persona proclamando el Evangelio con su vida, no con sus palabras. Sí, que lo hagamos vida como Así nos es. pide en las verdades del Así es. Y aquí el Padre Nuestro pues es prácticamente igual, ¿no? A ver, vamos a seguir. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Dios no os induce en tentación. Dios os tienta solamente con dones de bien y para atraeros a sí.
Vosotros, interpretando mal mis palabras, creéis que ellas quieran decir que Dios os induce en tentación para probaros. Yo creo que aquí necesitamos entender que hay una corrección que debe haber hecho el traductor. No sé si se fijan. Sí. Porque dice, no nos dejes caer en la tentación. Y luego cuando Jesús habla, o sea, está diciendo que Dios no induce y que nos hemos equivocado en interpretar sus palabras. Por lo tanto, debería de decir, no nos induzcas a la tentación, como es realmente el Padre Nuestro, que el que Jesús rezó, ¿no? El que Jesús dijo. Es nada más una aclaración porque parece que hay una contradicción. Yo más bien pienso que es un error del traductor. El buen Padre que está en los cielos permite el mal, pero no lo crea. Él es el bien del que brota todo bien, pero el mal existe. Existió desde el momento en que Lucifer se levantó contra Dios. A vosotros os corresponde hacer del mal un bien, venciéndolo e implorando al Padre las fuerzas para vencerlo. He aquí lo que pedís con la última petición, que Dios os dé tanta fuerza como para saber resistir a la tentación. Sin su ayuda la tentación os podría, porque es astuta y fuerte, y vosotros sois torpes y débiles. Pero la luz del Padre os ilumina, pero la potencia del Padre os fortalece, pero el amor del Padre os protege, por lo cual el mal muere y vosotros os quedáis liberados de él. Uh-huh. Esto es cuanto pedís con el Padre, con el Pater que yo os he enseñado. En él está todo comprendido, todo ofrecido, todo pedido de cuanto es justo que sea pedido y dado. Si el mundo supiera vivir el Padre Nuestro, el reino de Dios estaría en el mundo, pero el mundo no sabe orar, no sabe amar, no sabe salvarse, solo sabe odiar, pecar y condenarse. ¿Se fijaron lo que dijo? Si viviéramos el Padre Nuestro. O sea, es un modo, un medio de vida. O sea, realmente creo que vale la pena el entender que es ya directamente la mejor enseñanza para poder vivir de acorde a la voluntad de Dios. Ahora vamos a ver lo que dice Luisa. Luisa es muy interesante y sobre todo ya es el punto culminante de la interpretación que hace Jesús del Padre Nuestro, ya no a nivel de virtudes, sino a nivel de divina voluntad. A ver. Dice al principio, el Padre Nuestro no es petición, es promesa de un reino no establecido aún. Primer cambio curioso, ¿no? Sí. O sea, en el libro 15, lectura 15, de abril 14, 1923, dice Jesús, Padre nuestro que estás en los cielos. No dije Padre mío, sino que lo llamé Padre de toda la familia humana, para comprometerlo en lo que debía agregar. Que todos santifiquen tu nombre, a fin de que venga tu reino sobre la tierra, y tu voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Creo que las palabras aquí aparentemente cambian, pero está simplemente ordenándolas, ¿sí? O sea, sobre todo esta parte final, que venga el reino y que se haga tu voluntad como en el cielo, así en la tierra. El cómo es importante, porque el cómo nos da el modelo. El cómo me está diciendo cómo se debe cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra. Porque el modelo, el cómo, es como se hace en el cielo. Y en el cielo el que lo hace principalmente es Dios mismo. Entonces, en el cielo no es una obediencia. No es el Padre no obedece al Espíritu Santo, el Espíritu Santo no obedece al Hijo, sino que los tres tienen una misma voluntad, una misma vida, y por lo tanto no hay obediencia. Es una concordancia de pensamiento, de deseos, de acciones. No hay diferencia. Lo que está queriendo la divinidad, que ese es el solo Dios, el único Dios, lo quiere en sus acciones la Trinidad.
Lo quiere el Padre, lo quiere el Hijo y lo quiere el Espíritu Santo. No hay diferencia, ¿no? Era esta la finalidad de la creación, y yo pedía al Padre que se cumpliera. La finalidad de la creación, o sea, el reino de la divina voluntad en la tierra como en el cielo. En cuanto yo recé, el Padre cedió a mis súplicas y formé el germen de tanto bien. Y para hacer que este germen fuera conocido, enseñé a los apóstoles mi oración, y estos la transmitieron a toda la iglesia, a fin de que así como el pueblo del futuro Redentor encontraba la salvación en él y se disponían a recibir al Mesías prometido, así con este germen formado por mí, la iglesia ruega y repite tantas veces mi misma oración y se dispone a recibir el que reconozcan y amen a mi celestial Padre como Padre de ellos, de manera de merecer ser amados como hijos y reciban el gran bien de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mismos santos han formado su santidad en este germen y en esta esperanza de que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Los mártires han esparcido su sangre. No hay bien que no derive de este germen, así que toda la iglesia ruega. Y así como las lágrimas, las penitencias, las oraciones para tener al Mesías eran dirigidas hacia aquella Virgen excelsa, a la cual debía disponer para concentrar tanto bien para poder recibir a su Salvador, si bien no conocían quién fuese, así ahora la Iglesia cuando recita el Padre Nuestro, es propiamente por ti que ruega, para hacer que concentre en ti todo el bien que contiene mi querer. O sea, lo que la Iglesia ha pedido durante de 2000 años a través de todos nosotros, que somos Iglesia también, cada vez que se reza un Padre Nuestro, lo que se está pidiendo es el reino. Y ese reino se tiene que ser depositado en alguien. O sea, no vayamos a, ¿cómo diríamos?, a malinterpretar las palabras. Por eso es que de alguna manera, indirectamente, estamos pidiendo el advenimiento de Luisa, que es en donde Jesús va a establecer en la primera transmisión del reino. O sea, pero es el reino, es el punto principal lo que se está pidiendo. ¿Sí? Sí, porque María lo tenía, pero no lo podía transmitir. Así Solo es. Luisa. Continuamos con otra lectura de Luisa. Es el volumen 15, la lectura 20, de mayo 2 de 1923. Dice Jesús: cuando mi fiat voluntas tua tenga su cumplimiento como en el cielo, así en la tierra, entonces vendrá el pleno cumplimiento de la segunda parte del Pater Noster. Esto es, danos hoy nuestro pan de cada día. Yo decía, Padre nuestro, a nombre de todos, te pido 3 clases de pan cada día. Esto es importante, si recordamos lo de Valtorta, o sea, hablaba también de varios panes, ¿no? Uh-huh. O sea, hablaba del pan material, hablaba de las necesidades del alimento espiritual y del alimento moral. Y aquí Jesús nos va a hablar también de tres panes, ¿no? Uh-huh. 1. El pan de tu voluntad, que es más que pan, porque si el pan es necesario 2 o 3 veces al día, en cambio este es necesario a cada momento, en todas las circunstancias. Es más, debe ser no solo pan, sino como aire balsámico que lleva la vida, la circulación de la vida divina en la criatura. Padre, si no es dado este pan de tu voluntad, no podré jamás recibir todos los frutos de mi vida sacramental. Es importantísimo. Los frutos de la vida sacramental, ¿cuáles serán? El reino. O sea, para eso se quedó Jesús sacramentado, para irnos preparando para llegar al reino de Cristo en la tierra. Si el Padre no da su voluntad como vida de la criatura, ese reino nunca llegará y por lo tanto la finalidad de la redención nunca podrá llegar.
Y el reino de la redención se concretiza o se finaliza, por decirlo así, en esa parte de Jesús quedándose en el sacramento para hacernos alimento nuestro e irnos preparando para el reino de la divina voluntad. Que es el segundo pan que todos los días te pedimos, o sea, el pan de su el pan eucarístico. O cómo se encuentra mal mi vida sacramental porque el pan de tu voluntad no los alimenta. Es más, se encuentra el pan corrupto de la voluntad humana. Oh, cómo me da asco, cómo lo rehuyo, y si bien voy a ellos, pero los frutos, los bienes, los efectos, la santidad, no puedo darlos, porque no encuentro nuestro pan, y si alguna cosa doy, es en pequeña proporción, según sus disposiciones, pero no todos los bienes que contengo. Y mi vida sacramental espera pacientemente que el hombre tome el pan de la voluntad suprema para poder dar todo el bien de mi vida sacramental. Ve entonces cómo el sacramento de la Eucaristía, y no solo este, sino todos los sacramentos dejados a mi Iglesia e instituidos por mí, darán todos los frutos que contienen y tendrán pleno cumplimiento cuando el pan nuestro, esto es, la voluntad de Dios, se haga como en el cielo, así en la tierra. Si Jesús sacramentado no encuentra su voluntad en el alma de la criatura que lo recibe, no puede quedarse como vida. O sea, está unos minutos, o sea, nos dota de todos los dones que nos puede dar, pero no se puede quedar como vida porque no hay un lugar donde poder estar. Y aparte hay una voluntad humana que se opone a él. Entonces, por eso es que es necesario tener la divina voluntad en nosotros. ¿Sí? Para que nos pueda dar bien la santidad, los bienes y los frutos de su redención. Ahí entonces no ha terminado la redención si no vivimos en la divina voluntad. Así es. La redención no termina en la salvación. O sea, ya hemos hablado de esto. La salvación no es finalidad. Es medio para lograr llegar a la finalidad, que es el reino de la divina voluntad en la tierra. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión, como dice San Pablo. Así es. Después pedía el tercer pan, es decir, el material. ¿Cómo podía decir, danos hoy nuestro pan, si el hombre debiendo hacer nuestra voluntad, lo que era nuestro era suyo? El Padre no debía dar el pan de su voluntad, el pan de mi vida sacramental, el pan diario de la vida natural a hijos ilegítimos, usurpadores, malos, sino a hijos legítimos, buenos, que tendrían en común los bienes del Padre. Por eso yo decía, danos nuestro pan, entonces comerán el pan bendito. Todo sonreirá en torno a ellos, la tierra y el cielo, llevarán la marca de la armonía de su Creador. Después agregué, perdónanos nuestras deudas como nosotros las perdonamos a nuestros deudores. Así que también la caridad era perfecta, será perfecta. Entonces será perfecto el perdón, tendrá la marca del heroísmo como la tuve yo en la cruz. Cuando el hombre coma el pan de mi voluntad como lo comía mi humanidad, entonces las virtudes serán absorbidas en mi voluntad y recibirán la marca del verdadero heroísmo y de virtudes divinas. Por eso es que Jesús insiste en que se renuncie incluso al ejercicio de las virtudes, ¿sí? Porque todas ellas están encerradas, prácticamente concentradas en la divina voluntad, y cuando el alma obtiene esta divina voluntad, está obteniendo también la plenitud de todas las virtudes. Dice, y si agregué, y no nos induzcas en tentación. Esto es importante. Aquí sí lo dice muy claro, no nos induzcas en la tentación. ¿Cómo lo podría inducir Dios en tentación? Era porque el hombre es siempre hombre, libre por sí mismo, porque yo no le quito jamás los derechos que al crearlo le di, y él, asustado y temiendo de sí, grita en silencio, reza sin expresarse en palabras. Danos el pan de tu voluntad, a fin de que podamos rechazar todas las tentaciones
y en virtud de este pan líbranos de todo mal. Así sea. Ven. O sea, si no nos da estos panes que le estamos pidiendo, me deja prácticamente sin armas y me deja sin la capacidad de poder enfrentar a todos los enemigos, ¿no? Entonces necesito forzosamente el pan de su voluntad, también el pan eucarístico, y yo agregaría también el pan de su palabra. Y con estos panes ahora puedo enfrentar cualquier ataque que pueda venir, ya sea del demonio, del mundo o de la carne. Y mi voluntad, que es realmente mi peor enemigo, porque es la que decide pecar o no pecar, se va a ver fortificada y se va a ver, afianzada por medio de todos los dones que la voluntad divina le va a dar. Si no me lo da, me deja inerme, me deja totalmente a disposición de los demás, y por eso es no nos induzcas. O sea, dame esto, si no me lo das, yo caigo. ¿Sí? Ve entonces cómo todos los bienes del hombre reencuentran su reanudación. El vínculo estrecho del hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, la validez de cada acto suyo, la restitución de los bienes perdidos, la firma y la seguridad de que le viene dada nuevamente su perdida felicidad terrestre y celeste. Así que era tan necesario que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra, que yo no tuve otro interés ni enseñé otra oración, sino el Padre Nuestro. Y la Iglesia, fiel ejecutora y depositaria de mis enseñanzas, la tiene siempre en boca y en cada circunstancia. Y todos, doctos e ignorantes, pequeños y grandes, sacerdotes y seglares, reyes y súbditos, todos me piden que mi voluntad se haga como en el cielo, así en la tierra. Bueno, creo que se entiende perfectamente, ¿no? Contigo. Hay otra lectura, la de octubre 15, 1926, es del libro 20, la lectura 11. Dice: Hija mía, el hágase tu voluntad que yo enseñé a pedir en el Padre Nuestro, significaba que todos debían rogar que al menos hicieran la voluntad de Dios. Y esto es de todos los cristianos y de todos los tiempos. No se puede decir cristiano si no se dispone a hacer la voluntad de su Padre Celestial. O sea, eso es lo que es la primera, ¿cómo diríamos? La primera idea que sale de eso, ¿no? O sea, el cumplir la voluntad de Dios, que sería cumplir los mandamientos. O sea, pero bueno, ahí está, y eso es para todos, y sobre todo, o sea, si no lo hacemos, pues no estamos dentro de esta iglesia, de este grupo de personas que queremos marchar hacia Dios, ¿no? Sí. Pero tú no has pensado en la frase que viene inmediatamente después: como en el cielo, así en la tierra. El como en el cielo, así en la tierra significa vivir en el querer divino. Significa rogar que venga el reino de mi voluntad a la tierra para vivir en él. En el cielo no solo hacen mi voluntad, sino que viven en ella, la poseen como cosa y reino propio, y si la hicieran y no la poseyeran, no sería plena su felicidad, porque la verdadera felicidad comienza en el fondo del alma. Hacer la voluntad de Dios no significa poseerla, sino someterse a sus órdenes. En cambio, vivir en ella es posesión. Por eso en el Padre Nuestro está la petición en las palabras: hágase tu voluntad. Que todos hagan la voluntad suprema, y como en el cielo, así en la tierra. Que el hombre regrese en aquella voluntad de donde salió, para readquirir su felicidad, los bienes perdidos y la posesión de su reino divino. Bueno, entonces ahora ya entendemos que ese cómo, el cómo en el cielo así en la tierra,
Es exactamente eso, tal y como la hace Dios, es llegar a poseer como propiedad la voluntad de Dios, no tenerla como una voluntad ajena a la cual me someto. Y bueno, la diferencia es muy clara. Hay otra lectura en el volumen 23, la lectura 35, de febrero 5 de 1928. Dice Jesús: hija mía, en cuanto Adán pecó, Dios le hizo la promesa del futuro Redentor. Pasaron siglos, pero la promesa no vino a menos y las generaciones tuvieron el bien de la redención. Ahora, cuando vine del cielo y formé el reino de la redención, antes de partir al cielo hice otra promesa más solemne, la del reino de mi voluntad, y esta la hice en el Padre Nuestro. Y para darle más valor y para obtenerlo más pronto, esta promesa formal la hice en la solemnidad de mi oración, pidiendo al Padre que hiciera venir su reino, que es la voluntad divina, como en el cielo así en la tierra, y me puse yo a la cabeza de esta plegaria, conociendo que tal era su voluntad. En la expresión venga, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así en la tierra, significaba que con mi venida sobre la tierra, el reino de mi voluntad no era establecido en medio a las criaturas. De otra manera habría dicho: Padre mío, sea confirmado nuestro reino que ya he establecido sobre la tierra y nuestra voluntad domine y reine. En cambio dije: venga. Esto significaba que debe venir y las criaturas deben esperarlo con aquella certeza con que esperaron al Redentor, porque está mi voluntad divina unida y comprometida en aquellas palabras del Padre Nuestro, y cuando ella se compromete, es más que cierto lo que promete, mucho más que el todo fue preparado por mí. No se requería otra cosa que las manifestaciones de mi reino, y lo estoy haciendo. ¿Crees tú que las tantas verdades que te estoy diciendo acerca de mi fiat sean solo para darte una simple noticia? No, es porque quiero que todos conozcan que su reino está cercano y que conozcan sus bellas prerrogativas, a fin de que todos amen, suspiren entrar a vivir en un reino tan santo, pleno de felicidad y de todos los bienes. Así que lo que a ti te parece difícil, para la potencia de nuestro fiat es fácil, porque Él sabe quitar todas las dificultades y abatir todo como quiere y cuando quiere. Bueno, yo creo que queda muy, muy claro, ¿no? Y yo te pediría, simplemente antes de despedirnos, que cumplieras la voluntad de alguien que nos estuvo con nosotros en el retiro que acaba de pasar. Que dieras un saludo a esta persona. Muchos saludos a Guadalupe Rentería. A Guadalupe Rentería. Muchos saludos a El Paso. Uh-huh. A ver si para la próxima me lleva, doctor. ya me echaste de cabeza porque me preguntan por qué no van ustedes. Bueno, amigos. Muchas gracias por sus saludos y comentarios siempre. Nos vemos en el próximo programa y agradeciéndole a Alejandra. Gracias, y doctor. a Alejandro. Gracias, Ale. Nos vemos en el próximo. Hasta luego. Gracias, París. Hasta luego.